Esta conferencia comenzará a grabarse. Queridos opositores, queridos alumnos, abordamos el título 5 quinto de la Constitución Española de las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales. ¿Por qué este título? Si los tres poderes son independientes, y fijaros que no hay relación entre el Gobierno con el Poder Judicial ni el Cortes Generales con el Poder Judicial. No hay relaciones. Ahí sí que hay auténtica independencia. Pero es necesario que las Cortes Generales, yo lo hubiese puesto al revés, entre las Cortes Generales y el Gobierno, porque tienen más entidad, más poder las Cortes Generales en este sentido. Pero bueno, así lo dice y no, yo no voy a inventar la plana de la Constitución. No se me ocurriría como hacen otros por ahí. Bien, este puede ser un poquito largo, pero es conveniente también verlo completo, para que cuando queréis repasarlo no tengáis que ir mirando. Vamos a ver entonces la responsabilidad del gobierno ante el Parlamento. Ya sabemos que el Parlamento controla la acción política del gobierno. Si controla, es que la responsabilidad es del gobierno. ¿Pero qué es? ¿De un ministro? ¿Es del presidente? ¿A quién se le busca al gobierno la responsabilidad? El gobierno responde solidariamente. Es decir, todo el gobierno como si fuese uno. ¿De qué? De su gestión política. Gestión política. ¿Ante quién? Ante el Congreso de los Diputados. Otra vez, no son Cortes Generales ni aparece el Senado. Es el Congreso de los Diputados para ver la responsabilidad. O sea, de momento está respondiendo. Y lo que dice un ministro vale para todo. Lo que dice el presidente vale para todo el gobierno. Bien. Aquí hay cosas que el sujeto activo es el Parlamento y otras que el sujeto pasivo es el gobierno. Es decir, es quien da el primer paso. En este caso, esta responsabilidad, el activo son el Congreso de los Diputados, que va a preguntarle al gobierno para que responda de su gestión política. Bien. En el artículo 109, derecho de información de las cámaras, estamos en las mismas. La cámara es el sujeto activo, es el que dice, oiga, infórmeme, gobierno, infórmeme de qué está haciendo. Entonces, las cámaras y, como hemos dicho, sus comisiones, no necesariamente, o sea, sus comisiones de investigación o de lo que sea, podrán recabar a través, o sea, solicitar a través de los presidentes de sus presidentes correspondientes, bien de la Cámara o bien de la Comisión, la información y ayuda que precisen de todos los ejecutivos, del gobierno en general, de su departamento, que son los ministerios, y cualesquiera otras autoridades del Estado y de las comunidades autónomas. No dice municipios, no dice alcaldes, dice cualquier autoridades del Estado. Si queremos meter alcaldes aquí, pues lo podemos meter, pero con calzabotas, porque aquí parece que es de las comunidades autónomas y ahí se acabaría. Pero bueno, no vamos a hacer nosotros legislación. Vale, ahora el 110 es el inversa. El sujeto activo es el gobierno que dice, yo reclamo, yo puedo ir también a la Cámara cuando yo me apetezca, ¿no? Y nos dice, bueno, hay dos, primero, que el gobierno y sus comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del gobierno. Aquí el sujeto activo es las cámaras otra vez y sus comisiones, igual que aquí. Pero luego, una segunda parte, el sujeto activo es el gobierno, que dice que los miembros del gobierno tienen acceso, cuando les parezca, a las sesiones de las cámaras. Es decir, no se les puede echar, oiga, usted ha visto un nombre, aquí no se le ha llamado a nadie. No. Puede estar en las cámaras y en sus comisiones cuando vean. Y además pueden hacerse oír en ellas. Quiero hablar, quiero contar esto, la facultad de hacerse ellas. Y hay veces que, bueno, pues un tema muy espinoso, como podría ser defensa, por ejemplo, pues hay un supergeneral que se lo sabe todo, pues este ministro de Defensa puede llevar consigo a un funcionario de alta categoría, que podrán solicitar que informen ante las cámaras y sus comisiones funcionarios de sus departamentos. Bien, bien, aquí tenemos las cámaras y comisiones como activos y aquí los miembros del gobierno como activos.
Vamos a ver qué maneras hay de llevar a cabo interpelaciones y preguntas. Vamos primero a explicar qué son las interpelaciones y las preguntas. A ver si quiere facilitarme la labor robotina. Las preguntas parlamentarias son directas y se utilizan principalmente para solicitar información o aclaraciones. Generalmente estas preguntas se plantean de forma escrita u oral y no requieren un debate amplio. El miembro del gobierno al que se dirige la pregunta ofrece una respuesta directa. Directa. La interpelación es un proceso más formal y amplio, utilizado para solicitar a un miembro del gobierno como un ministro que explique o justifique una acción o política específica. Suele tener un tono más serio y puede estar relacionada con asuntos de gran importancia o controversia y puede tener implicaciones políticas mayores como desembocar en una moción de censura. Bien, veremos que también hay luego mociones, a diferencia de esto. Bien, entonces, aquí también el activo es las cámaras, activo. Las cámaras puede obligar, dice, el gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos, obligados, a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las cámaras. Y para esta clase de debates, los reglamentos de las cámaras establecen un tiempo mínimo semanal. Cuidado que puede ser preguntita. Hay un tiempo mínimo semanal que hasta ahí, o sea, siempre tiene que ir cada semana un ministro a explicar lo que sea. Toda interpelación, como decíamos que es un proceso más formal y amplio, puede dar lugar a una moción. Ojo, no la moción de censura, una moción. La moción es que cuando se interpela uno de un partido al gobierno, lo está criticando duramente, puede ser que al final el gobierno no responda bien y la Cámara en el número adecuado puede decir, quiero que esto se convierta en una moción. Es decir, ya va a quedar por escrito y va a ser una cosa pues más fuerte. No es la moción de censura, que es lo más grave porque es para echar al presidente. Vamos a ver qué nos dice que es una moción. Una moción sin el componente específico de censura. Sin el componente de censura, moción a secas. Una moción sin el componente específico de censura contra el gobierno o sus miembros, se utiliza para que el órgano parlamentario o asamblea exprese su posición sobre un asunto específico, sin que esto suponga una obligación jurídica para el gobierno o entidad concernida. Este tipo de moción puede abordar una amplia variedad de temas, y no está necesariamente vinculada a una crisis de confianza en el gobierno. Sí, pero quedará escrito y ya pues es historia. Bien, primero vamos a ver las preguntas que tenemos de este tema. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 preguntas. O sea que una pregunta segura en esto que es bastante breve. Bien. Vamos a la cuestión de confianza. Aquí hay dos cosas parecidas, la cuestión de confianza y la moción de censura, pero son inversas. ¿Recordáis que el presidente del gobierno solicitó su confianza a la Cámara para ser investido presidente? Y decíamos, el diploma que tiene el presidente para ser tal es que cuenta con la confianza de la Cámara. Pero pongamos que el presidente del gobierno le cuesta explicar las cosas y dice, bueno, oiga, ustedes me dan la confianza o no me dan la confianza y si no me largo. O sea, aquí se la está jugando el presidente. Y plantea una cuestión de confianza. ¿Siguen confiando en mí o me voy? Cuidado, porque se tendría que ir. El presidente del gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, tiene que contarlo al Consejo de Ministros porque son todos, están chupando. Si se va el presidente, se van todos los ministros también, está clarísimo. Puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza. ¿Sobre qué? Pues sobre el programa que él piensa hacer. Ha cambiado de opinión. O sea, no es que mienta, los políticos no mienten, cambian de opinión. Entonces, sobre un programa nuevo que se ha sacado
sacado de la manga o sobre una declaración de política general. Viene a ser lo mismo, programa que declaración de política general. Entonces lo expone allí en la Cámara. Ustedes, yo, la verdad, pretendo esto, lo otro y tal. ¿Cómo gana? Gana, se entiende otorgada la confianza, como la Constitución quiere estabilidad, pues en este caso es la mayoría simple. Con la mayoría más pequeña de los diputados, fijaros que no estamos en el Senado tampoco, ni en Cortes, estamos en él, porque todo el tema del gobierno, la relación directa es con el Congreso, no con el Senado. La confianza es otorgada cuando tiene la mayoría simple de los diputados, la mitad más uno de los que están, de los presentes, y sale adelante. Inversamente en la moción de censura. Aquí queremos echar al presidente. Y si echamos al presidente, pues obviamente cae todo el gobierno. Aquí el sujeto activo era el presidente del gobierno y aquí en la moción de censura es el sujeto pasivo el que recibe el ataque. Ahora sí, el Congreso de los Diputados en este caso puede exigir la responsabilidad política, ojo, no la responsabilidad criminal ni nada de eso, la política, porque eso es que ejerce el control de la actividad política, mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Es decir, para que el presidente continúe, que él propone, oiga, confiar en mí, con la mayoría simple, vale, pero para echarlo vamos a necesitar una mayoría absoluta, los 176. ¿Quién puede presentar esta moción de censura para echar al presidente? Pues al menos, por lo menos, una décima parte de los diputados, es decir, 35 como mínimo. Y en esta moción de censura, para evitar que el rey luego tenga que hacer más vueltas, darle, coger entrevistas con los grupos políticos y todo ese rollo, ya lleva dentro un candidato a la presidencia del gobierno. Es decir, si cae el presidente, tenemos otro. Aquí está el otro, que inmediatamente se le propondrá, se le nombrará automáticamente presidente del gobierno. Esta moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 5 días desde su presentación. Esto tiene un sentido porque un 10% se llega pronto, un 10%, ¿no? Pero puede haber otro 10% que aprovechando la que está cayendo, pues quiera presentar su propia moción. Entonces hay que dejar 5 días para que en los 2 primeros días, a partir de la moción que se ha presentado, otros grupos de décimas partes puedan presentar sus propias mociones alternativas con sus propios candidatos. Si la moción de censura no fuese aprobada por el Congreso, es decir, no existe la mayoría absoluta, sus signatarios, sus firmantes, un mínimo del 10%, o que puede ser más, pero un mínimo, no podrán presentar otra moción durante el mismo periodo de sesiones. Si tenemos en cuenta que cada año hay 2 periodos de sesiones, que habíamos visto, pues prácticamente cada semestre pueden presentar una moción de censura. Los mismos signatarios, los mismos firmantes. Bien. Las dos cuestiones ahora se reúnen en este apartado, la dimisión del gobierno. Si en el tema de la confianza, que hablábamos de la cuestión de confianza, no alcanza la mayoría simple, el Congreso niega su confianza al gobierno, el gobierno presenta su dimisión al rey. Con que la presente el presidente sobra. Procediendo a continuación a la designación de nuevo presidente con las rondas de consulta que tiene que hacer el rey. Aquí sí, porque él ha ido y le han dicho que no, pero no había otro presidente, pues el rey tiene que volver a iniciar el proceso. Sin embargo, en la moción de censura, si el Congreso la adopta, por mayoría absoluta, como hemos dicho, el gobierno presenta su dimisión al rey, en los 2 casos, pero el candidato incluido en la propuesta, se entenderá investido de la confianza de la Cámara en los términos del 99, que es la investidura del presidente del gobierno. Presidente del Congreso lo propone al rey y el rey lo nombra. Bien, división.
Vamos a ver también, veis que aquí en este caso forzosamente tiene que haber relaciones, Cortes, especialmente Congreso, con gobierno. Tiene que haber. El Poder Judicial nunca interviene en todo esto. Disolución de las cámaras es lo que se llama también las elecciones anticipadas. El presidente del gobierno, sí, con deliberación del Consejo de Ministros, para que todos lo sepan, pero bajo su exclusiva responsabilidad, ya no es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del presidente, puede proponer la disolución del Congreso, la disolución del Senado o la disolución de las Cortes Generales. Lo propone el rey. Lo normal es que se opere este último, las Cortes Generales. No va a disolver el Congreso, que luego puede estar 4 años, el Senado continúe y ya hay un desfase temporal ahí tremendo. Por tanto, lo suyo es proponer la disolución de las Cortes Generales y lo decreta el rey. Simplemente, el presidente del gobierno delibera con el Consejo de Ministros, con su Consejo de Ministros, y bajo su propia responsabilidad se lo propone al rey, que disuelve las cámaras, no disuelve el gobierno, él disuelve las cámaras. Fijaros qué fuerza tiene que el presidente del gobierno, que es poder ejecutivo, puede disolver el poder legislativo, las cámaras. Y por supuesto el decreto de disolución que decreta el rey, pues fija la fecha de las siguientes elecciones. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté tramite una moción de censura. Esto parece infantil, ¿no? Pero si yo soy el presidente y me están criticando en una moción de censura, no puedo coger una rabieta y decir, bueno, pues disuelvo las Cortes Generales, esto no me interesa. No. Primero se ve la moción de censura como un apartado independiente, y si procede después, pues el presidente podría proponer esta disolución. No procederá nueva disolución, no podemos tener presidente cada 6 meses, hasta que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el 99.5. Vamos a buscar 99.5. 99.5, que era, si transcurridos 2 meses ningún candidato obtiene la confianza, aquí otra vez viene la confianza, el rey disuelve las cámaras y convoca nuevas elecciones con el referéndum del presidente del Congreso. Bueno, vamos a ver disolución. Vamos terminando esto rápidamente. Esta cuestión también es interesante. Son los estados de alarma, excepción y sitio. Es un estado de anomalía institucional en general en todo el país. Hay 3 niveles. Ya advierto que el estado de alarma, o sea, consiste en restar poderes al ciudadano, poderes que se le han dado al principio, en el título de los derechos y deberes, se le quitan para adquirir más fuerza del Estado. Adquiere más fuerza y, digamos, se puede comportar de un modo un tanto más dictatorial. 316. En el estado de alarma no se puede privar ningún poder. En el de excepción y sitio, sí. En el de alarma no se puede dicho poder, ningún derecho. De hecho, os pongo, esto es el 116, os pondré cuando lleguemos a cuando lleguemos al final, hay artículos, por ejemplo, excepción y sitio. Os pongo aquí directamente sobre el articulado. Este artículo, la libertad ideológica y religiosa no se puede suspender, el derecho a la vida tampoco, el artículo 17 sí, nos dice el derecho a la libertad personal, aquí también el 19, en excepción y en sitio, ya os lo pongo ahí para que lo tengáis de una manera no obligaros a tener que ir buscando. Esto, por ejemplo, en la libertad de expresión, aquí hay 4 puntos, hay 2 que no,
el B y el C no, sin embargo el A y el D sí. Y por último aquí el secuestro de publicaciones pues también. El 21 excepción de sitio, en fin, quiero decir que esto os lo tendréis en su momento porque es muy típico que se pregunte al respecto. Vámonos al sitio. La acción legislativa, todo esto ya nos suena bastante. Convenios. Se quedan páginas en blanco durante la marcha, luego tengo que arreglarlo. Vale. Bien. Los estados de alarma en los 3 estados se regulan por ley orgánica. No podía ser menos, ¿no? Y las competencias también. ¿Qué es el estado de alarma? Bueno, como esto lo tenéis aquí, lo podéis mirar, prefiero irme directamente al cuadro que os he elaborado, porque es mucho más sencillo y la pregunta, bueno, aquí hay dos y está tres preguntas ahí de este artículo 116. Ojo, en el 116, 3 preguntas, para si queréis el vídeo y lo podéis comprobar. Preguntas todas ellas, además muy sencillas. Vamos a ver si obedece un poquito y Robotina, que está un poco gandulona. Estado. Declaración. Plazo máximo. Ámbito territorial y efectos. Efectos. Alarma. Por el Gobierno mediante decreto en Consejo de Ministros. Bueno, no está por la labor. El estado de alarma lo declara el Gobierno directamente por el Consejo de Ministros sin consultar con nadie. También es verdad que no lleva suspensión de derechos. ¿Qué tiempo? Máximo 15 días. Si quiere prorrogarlo por más tiempo, tiene que pedirle autorización al Congreso. Es que me hacen falta 15 días más. Pues ya el Congreso, digo, la autorización por sí misma son 15 días. Y con el Congreso lo puede prorrogar lo que el Congreso le autorice. El ámbito territorial, ¿a qué territorio se refiere? Pues viene en el decreto. Y como no ha tenido intervención en el Congreso, pues debe ser informado inmediatamente de que se ha producido este estado de alarma, porque el Congreso luego tendrá, si quiere, si le apetece, prorrogarlo. El de excepción ya es más serio. También es por el Gobierno, mediante decreto, Consejo de Ministros, igual que el de arriba, pero necesita autorización previa del Congreso. Tiene que pedírselo al Congreso. Sí, vale. Con eso le dice adelante y decreto del Gobierno declarando el estado de excepción. El número de días sube, 30 días, prorrogable por otro plazo igual con los mismos requisitos. Fijaros que aquí dice 15 días y no habla de prorrogable por otro plazo igual, que podría ser un truco. Prorrogable por cada 15 días, no. 15 días prorrogables, sin más plazo. La excepción, sin embargo, son 30 días prorrogables por otro plazo igual. Y con los mismos requisitos, es decir, mediante decreto, con autorización del Congreso, etcétera. Y el ámbito territorial y el efecto, pues obviamente viene determinado con la autorización y proclamación, es decir, en el decreto del Gobierno. Y el de sitio, aquí ya el Congreso pasa a un segundo plano y lo que hace es, porque es más fuerte el de sitio, proponerlo. Y lo declara ni más ni menos que la mayoría absoluta del Congreso, ¿no? Ahora ya el plazo máximo, el Congreso, que es soberano, lo determina, no está vinculado a nada, es la voz del pueblo, determina el Congreso el plazo máximo. Y el ámbito territorial y vamos a hacer esto mejor para que se vea lo que hay de común en este sentido. Determinado por el Congreso. No se puede disolver el Congreso en este plazo. No se puede. Lo que hemos hablado de la disolución del Congreso no se puede dar en este caso.
Y nos queda aquí que la declaración de estos estados no modifica la responsabilidad del gobierno y de sus agentes. Quiere decir que como ahora el gobierno va a tener más poder y por tanto sus agentes, pero eso no quiere decir que se pasen hasta el punto de que dejen de tener responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo la misma que en el estado normal. Bien, vamos a ver si, bueno, es por probarlo un poco, a ver si Robotina se espabila. A ver, se despabila. ¿Ante quién responde el gobierno en su gestión política? No, no se despabila. ¿Política? No, lo siento. Pero... Responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados. No, no hay manera. No hay manera. No sé qué ha podido pasar, pero bueno, ahí está la cosa. Vale, quedo para que echéis una visual competente. No hace falta más tiempo, podéis parar y verlo. Bien, pues muchas gracias. Seguiremos luego por el tercer poder, el Poder Judicial. Gracias por vuestra atención, espero estar ayudándoos y que, bueno, no quiero que me valoréis, con que os valoréis vosotros, no hace falta que me deis pinchazos de eso, nada. Esto es para vosotros. Así que la pena es que, claro, los alumnos pues cuentan con este mismo modo de exponer las clases, pues las de inglés, psicotécnicos y el resto de ayudas necesarias que sean en cualquier punto de la oposición. Muchas gracias y nos vemos enseguida.